Bienvenidos y bienvenidas de nuevo a mi canal, su fuente número 1 para todo lo relacionado con el mundo de las telenovelas otomanas. Estoy emocionadísima de tenerlos aquí hoy. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que siempre genera muchísima expectación, debate y, seamos honestos, drama, las rupturas amorosas de las estrellas turcas. Y no cualquier ruptura, sino la ruptura que ha sacudido los cimientos del fandom, esa que nos hizo cuestionar si el amor verdadero realmente existe, qué pasó realmente entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿Fue una infidelidad lo que detonó su separación, como han sugerido algunos tabloides sensacionalistas? ¿O fueron las implacables presiones de la fama, la agenda implacable, las expectativas imposibles y el escrutinio público constante las que terminaron por dinamitar su relación, una relación que parecía sacada de un cuento de hadas moderno? Vamos a desentrañar todos los detalles, rumores, posibles causas, análisis del lenguaje corporal y, sobre todo, vamos a poner esta ruptura en el contexto del mundo del espectáculo turco, un mundo donde el amor y la fama a menudo chocan de maneras explosivas. Pero antes de empezar, como siempre, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Únanse a nuestra creciente comunidad de fans de las series turcas. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, donde les traemos las últimas noticias, análisis profundos y teorías locas sobre sus series turcas favoritas. Prometo que este vídeo les va a encantar, así que sigan viendo. Asterisco, 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 asterisco. Ahora sí, entremos de lleno en el tema. La relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, que nació en el set de la exitosísima serie Sen Kalkam, fue seguida con lupa por fans de todo el mundo. Desde el primer momento, la química entre ellos era innegable, tanto en pantalla como fuera de ella. Sus miradas, sus sonrisas, sus interacciones, todo gritaba amor. Rápidamente se convirtieron en una de las parejas más queridas y admiradas del panorama turco. Cada foto que publicaban en redes sociales generaba miles de comentarios y me gusta. Cada aparición pública era un evento. Eran la pareja perfecta, el epítome del romance moderno. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, la felicidad no siempre dura para siempre. Su ruptura, que se confirmó hace ya algún tiempo, generó una ola de especulaciones, teorías conspirativas y, para muchos fans, una profunda decepción. La noticia fue como un balde de agua fría, una bofetada a la creencia de que el amor verdadero puede vencer cualquier obstáculo. Una de las teorías más extendidas, y la que más titulares acaparó, fue la de una posible infidelidad por parte de alguno de los dos. Los tabloides turcos, conocidos por su sed de escándalos, se encargaron de alimentar este rumor con fuentes cercanas y avistamientos sospechosos. Sin embargo, hasta el día de hoy, no existen pruebas concretas que confirmen esta teoría. De hecho, tanto Hande como Kerem han mantenido un perfil bajo en cuanto a los detalles de su separación, alimentando aún más el misterio y permitiendo que la imaginación de la gente vuele libremente. Asterisco, 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 asterisco. Pero, ¿qué otras razones podrían haber llevado a la ruptura de esta pareja tan mediática? Aquí es donde entra en juego la presión insostenible que a menudo sufren las celebridades. La fama, el escrutinio público constante, la falta de privacidad, las exigencias profesionales, los contratos publicitarios, las expectativas de los fans, todo esto puede llegar a ser abrumador, incluso para las parejas más sólidas y preparadas. Imaginemos por un momento estar en sus zapatos. Cada movimiento que hacen es analizado, cada palabra que dicen es interpretada, cada relación que tienen es diseccionada. No pueden ir a un restaurante sin ser fotografiados, no pueden tener una conversación privada sin ser escuchados, no pueden cometer un error sin ser juzgados. Es una vida sin respiro, una vida donde la línea entre lo público y lo privado se difumina hasta desaparecer. Para entender mejor esta dinámica, vamos a analizar algunas series turcas que exploran los desafíos y las complejidades de las relaciones en el mundo del espectáculo. Estas series nos ofrecen una ventana a la realidad detrás del glamour, a los sacrificios que hacen las celebridades y a las presiones que enfrentan en su vida personal. Asterisco, 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 asterisco. Asterisco, asterisco, Menajerimi Ara, emoticono besos. Esta serie, que se emitió entre 2020 y 2021, es una joya para los amantes del cine y la televisión turca. Pertenece al género de comedia dramática y nos adentra en el día a día de una agencia de representación de actores en Estambul. Los actores principales son Bar Falay, Canan Erguder, Fatih Arman, Asen Erolu y Deniz Canaktas. Cada episodio cuenta con apariciones especiales de actores turcos famosos interpretándose a sí mismos, lo cual es genial.
La trama gira en torno a 4 agentes de la agencia Ego Agency, que lidian con las exigencias y las excentricidades de sus clientes, mientras intentan mantener a flote sus propias vidas personales. La serie muestra de forma muy realista las presiones a las que están sometidos los actores, las dificultades para mantener relaciones personales en un entorno tan competitivo y la constante lucha por la fama y el reconocimiento. Es especialmente relevante para nuestro tema porque expone las dinámicas poco glamurosas detrás del brillo y el glamour del mundo del espectáculo. Vemos cómo los actores son tratados como mercancías, cómo sus vidas personales son sacrificadas en aras de su carrera y cómo la competencia constante genera envidia, resentimiento y traición. Además, las apariciones de actores reales dan un toque de autenticidad que la hace aún más interesante. Podemos ver cómo las celebridades lidian con los paparazzi, los rumores y las expectativas del público. Uno de los aspectos más atractivos es la forma en que aborda temas como la ambición, la envidia y el sacrificio en la búsqueda del éxito. ****Unlu emoticono besos. Esta serie, estrenada en 2023, es un drama que explora el lado oscuro de la fama y el precio que se paga por ella. La trama se centra en una joven abogada que se ve envuelta en un mundo de intrigas y manipulaciones al defender a una celebridad acusada de un crimen. Los actores principales son Burcu Biricik y Kubilay Aka. La serie aborda temas como la obsesión por la imagen pública, la influencia de las redes sociales y la facilidad con la que se pueden manipular los medios de comunicación. Vemos cómo las celebridades se convierten en rehenes de su propia imagen, cómo se ven obligadas a mantener una fachada de perfección y cómo son capaces de hacer cualquier cosa para proteger su reputación. Es relevante para nuestro análisis porque muestra cómo la presión de mantener una imagen perfecta puede llevar a las personas a tomar decisiones extremas y a destruir sus relaciones personales. Vemos cómo las celebridades se aíslan de sus amigos y familiares, cómo se vuelven dependientes de sus asesores de imagen y cómo pierden el contacto con la realidad. Además, plantea preguntas importantes sobre la responsabilidad de los medios y la necesidad de verificar la información antes de difundirla. Un dato interesante sobre esta serie es que está inspirada en hechos reales y que ha generado un gran debate en Turquía sobre la ética en el periodismo y el derecho a la privacidad de las celebridades. ****Fi emoticono besos. Esta serie, que se emitió entre 2017 y 2018, es un thriller psicológico que explora las obsesiones y las adicciones de un famoso psicólogo. La trama se centra en Can Mañay, un reconocido psicólogo que se obsesiona con una joven bailarina y comienza a manipular su vida y la de las personas que la rodean. Los actores principales son Serine Isarkaya, Mehmet Günsur, Berrak Tuzunatak y Ozan Guben. Fi es una serie muy intensa y perturbadora que aborda temas como la manipulación, la infidelidad, la depresión y la búsqueda de la felicidad. Vemos cómo el protagonista, Can Mañay, utiliza su poder y su influencia para controlar a las personas que lo rodean, cómo se obsesiona con la perfección y cómo es incapaz de mantener relaciones sanas y duraderas. Es relevante para nuestro tema porque muestra cómo la fama y el poder pueden corromper a las personas y llevarlas a cometer actos terribles. Vemos cómo el protagonista se convierte en un monstruo, cómo pierde su humanidad y cómo es incapaz de amar verdaderamente. Además, plantea preguntas sobre la naturaleza de la adicción y la dificultad de superar los traumas del pasado. Un dato interesante sobre esta serie es que está basada en una trilogía de libros de la escritora Azra Cohen y que fue un gran éxito de crítica y público en Turquía. La serie destacó por su estilo visual innovador y por las interpretaciones impecables de sus actores. ***Kiralkask emoticono besos. Aunque esta serie, que se emitió entre 2015 y 2017, pertenece al género de comedia romántica, también aborda el tema de las presiones familiares y sociales que pueden afectar las relaciones amorosas. La trama se centra en Defne, una joven camarera que acepta un trato para enamorar a Omer, un exitoso diseñador de zapatos, a cambio de una gran suma de dinero. Los actores principales son Elçin Sangu y Bahar Arduk. Si bien Kiralkask es una serie más ligera que las anteriores, también muestra cómo las expectativas de los demás y las presiones económicas pueden poner a prueba una relación. Vemos cómo la protagonista se ve obligada a mentir y a engañar para cumplir con su parte del trato, cómo se siente culpable por ocultar la verdad y cómo teme perder el amor de Omer si éste descubre su secreto. Es relevante para nuestro tema porque nos recuerda que incluso las historias de amor más aparentemente perfectas pueden tener sus propias dificultades y desafíos. Vemos cómo la protagonista lucha por ser fiel a sí misma y por encontrar la felicidad en medio de un mundo de mentiras y engaños.
Un dato interesante sobre esta serie es que fue un gran éxito internacional y que catapultó a la fama a sus protagonistas. La química entre el Zinshangu y Bararduk fue uno de los principales factores de su éxito. Asterisco 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 asterisco. Volviendo al caso de Hande y Kerem, es posible que la presión de mantener una imagen de pareja perfecta ante los medios y los fans haya sido demasiado grande para ellos. La constante exposición, los rumores, las especulaciones y las exigencias profesionales pudieron haber erosionado su relación hasta el punto de hacerla insostenible. Quizás la necesidad de proyectar una felicidad constante, de estar siempre en personaje como pareja, terminó por asfixiar su relación. Además, es importante recordar que ambos son jóvenes y que están en una etapa de sus vidas en la que están definiendo sus carreras y sus prioridades. Es posible que sus caminos simplemente hayan tomado rumbos diferentes. Quizás uno quería enfocarse más en su carrera internacional, mientras que el otro prefería establecerse en Turquía. O quizás simplemente se dieron cuenta de que ya no eran compatibles como pareja. En definitiva, la ruptura de Hande Erçel y Kerem Bürsin es un recordatorio de que la fama y el éxito no son garantía de felicidad y que las relaciones personales, incluso las de las celebridades, pueden ser complejas y frágiles. Si bien la infidelidad siempre es una posibilidad, es importante considerar también otros factores que pueden influir en el desenlace de una relación, como la presión, el estrés y las expectativas de los demás. Y a veces simplemente el amor se acaba. Asterisco 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 asterisco. Y bien, queridos amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y que les haya dado una visión más completa de los posibles motivos detrás de la ruptura de Hande y Kerem. Recuerden que esta es solo una opinión y que la verdad completa probablemente solo la conocen ellos. Me gustaría saber su opinión. ¿Qué creen que pasó realmente entre Hande y Kerem? ¿Creen que la presión de la fama pudo haber influido en su ruptura? ¿O creen que hubo otros factores en juego? ¿Cuál es su serie turca favorita que explora las complejidades de las relaciones en el mundo del espectáculo? Déjenme sus comentarios abajo. Y antes de despedirme, quiero agradecerles por ver este vídeo hasta el final. Si les ha gustado, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos sobre series turcas. Hasta la próxima. Asterisco 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 asterisco.